Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga, feliz domingo para todos, a todos los que están viendo este video. Estoy Con Rixi Cáceres, es un placer para mí, Carlos, el poder estar acompañándote y esta vez desde una manera diferente, ya que esta vez queremos hablarles un poquito de ese ser que creó nuestras vidas, ese ser que cambió nuestras vidas y ese es Jesús. Qué bueno que estás aquí, para mí es un gusto, siéntete en casa. Hoy vamos a traer un tema muy bonito y también ustedes que nos están viendo, quédense con nosotros, no se vayan. Así es, Carlos, y bueno, uno de este tema la verdad me llama mucho la atención, porque yo creo que todos en la vida hemos tenido un pasado, todos en la vida hemos tenido un antes y un después. Y es por eso que este tema le llamamos Mi vida antes y después de conocer a Jesús. Bueno, yo les cuento rápidamente un testimonio que yo vi anteriormente en mis años de 2017. Yo no conocía realmente a Dios. Un día estaba escuchando una prédica de un hermano, yo estaba manejando y todo en la carretera y cuando él dijo, si usted no lea la Biblia, usted no conoce a Dios realmente. Entonces yo dije, wow, qué sorprendente. Entonces yo no conozco a Dios realmente porque en ese tiempo yo iba solo porque iba, no leía la palabra de Dios. Sí oraba, no les puedo decir que no, sí oraba todo eso, pero para conocer a Dios tenemos que leer su palabra. Así es, Rixi. Sí, yo de hecho, Carlos, recuerdo que cuando yo conocí a Dios, la primera vez que yo le entregué mi corazón a Dios, yo recuerdo que yo quería cambiar por mí misma, yo quería ser diferente por mí misma y aprender a amar de una manera diferente, pero a mi manera. Y algo que Dios me enseñó es que no se trata de mí, no se trata de que yo voy a Exacto. cambiar a mi manera. Es Dios quien te transforma, es Dios quien te hace un ser diferente, es Dios quien Así es. moldea tu carácter, quien te hace amar de una manera diferente. Y algo lindo cuando conoces a Dios es que ya no ves de la manera que veías antes. Dios te da una nueva visión y eso es lo más lindo porque lo que antes veías como algo importante, ahora ya no lo ves como algo importante porque ahora tu prioridad vienen a ser otras cosas porque Dios te enseña que hay cosas que a veces creo que humanamente antes de conocer a Dios creemos que hay cosas que tienen un valor y nos aferramos a eso. Pero cuando conocemos realmente a Dios, Dios nos enseña que a veces vivimos aferrados a cosas que realmente no tienen un valor. Exacto. Te enseña que realmente lo más importante es aquello eterno. Y eso eterno solamente viene de parte de Dios. Solo Amén. lo conoces a través del momento cuando vos venís y le entregas tu corazón a Dios. Y nosotros creamos una serie de preguntas y Carlos va a iniciar con la primera pregunta. A ver, Carlos, ¿cuál es la primera pregunta? La primera pregunta dice, ¿quién es Dios? Según la Biblia, mis hermanos, Dios es el ser supremo, omnipotente, omnisciente, creador, juez y protector a la vez. Y también nos dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Entonces, de por sí, la palabra de Dios se da poder por sí misma. Entonces, este versículo nos dice que Él es el creador, Él es el que hizo todo. Y también podemos leer en Génesis 1:17 donde Dios se presentó delante de Abraham. Dice, Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces Dios se presenta delante de Abraham. Entonces Dios se manifiesta, Dios le habla a Abraham en ese momento y como podíamos escuchar anteriormente que Dios es el creador, es el que hizo todo esto. Así es, qué bonito el saber que somos creación de Dios. Yo digo, wow, qué impresionante el saber que un ser que creó todas las galaxias, que creó todo en el mundo, pensó en mí, pensó en ti. Y algo lindo, Carlos, y es que yo creo que muchas veces olvidamos de quién somos hijos, olvidamos quién nos creó. Así Y es. yo quiero hablarles a todas esas personas que no conocen a Dios, que quizás sienten que no hay un valor. Yo quiero hablarte del Dios que te creó, el Dios que te formó y que si pensó en ti, créeme que es porque Él tiene un propósito enorme, enorme. A mí me gusta en Génesis 1, 27, bueno, Génesis 1:26 sería, entonces dice así, entonces dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Imagínate, Carlos, o sea, conforme a nuestra semejanza. Dios nos creó conforme a Él. Somos su creación y creo que muchas veces dudamos de quiénes somos, dudamos de nuestro propósito, dudamos del por qué estamos aquí, pero somos su creación y si Dios nos tiene aquí es porque Él tiene cosas grandes, cosas bonitas preparadas para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Exacto. Qué bonito eso, Rixi, que acaba de leer, me gusta mucho y me llama la atención que dice que Dios nos creó a su semejanza. Es por eso que Dios nos ama, Dios nos quiere lo bueno para nosotros. Así es. A veces cuando de pronto creo que vienen situaciones difíciles es cuando llegas entonces como a dudar, ¿no? A dudar del Dios que te creó. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que Dios está en cada momento de tu vida y el hecho de que llegues a enfrentar una situación difícil no quiere decir como que, no, entonces no estoy aquí por nada. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que Dios te creó, te formó y Él es tu papá, Él es esa persona que siempre piensa en ti, ese que siempre te está diciendo o llamando a tu puerta. Uno de los versículos, Carlos, que a mí me llama mucho la atención es justamente ese que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Amén. Amo Así eso es. porque creo que Dios, él siempre está tocando la puerta de nuestro corazón. Y yo creo que todos en la vida hemos pasado por algo donde quizás hayan personas que vengan y quieran entrar a nuestro corazón, pero si de pronto ya no le abres la puerta de tu corazón, entonces dejan de tocar esa puerta, ¿no? Se dan por vencidos y así. Pero Dios no es así. Dios, sí, Dios no se cansa. correcto, Dios a cada momento, incluso a veces cuando nosotros le decimos no, Él sigue tocando la puerta a nuestro corazón. Y eso es lo más lindo porque Él no se cansa de nosotros, no se cansa de llamarnos. Sí. Somos atraídos por Él. Amén. Yo creo que el más, donde Dios se identifica mucho, yo creo que Dios es amor. Yo creo que es por eso que lo hace, porque Él no conoce el odio. Entonces Dios es amor. Yo creo que es por eso que Él nos ama, a pesar de que nosotros no somos perfectos, pero Él sigue ahí tocando, así como dijiste, que Él nunca se cansa de tocar a la puerta. Es muy, muy bonito eso, Rixi. Correcto. Bueno, una de las segundas preguntas que tenemos es acerca de cómo conocer a Dios. Y para eso yo les quiero hablar un poquito acerca de cómo yo conocí a Dios. Yo recuerdo que yo le entregué mi corazón a Dios. Bueno, ya les conté un poquito acerca de cómo yo quise cambiarme a mí misma y pues no entendía que era Dios que quería cambiarme a mí misma. Pero recuerdo que una vez yo asistía a 2 iglesias al mismo tiempo, ustedes. Y pues estaba como entre, ¿cuál voy? Me decido por esa, me decido por la otra. Pero una vez Dios habló a mi corazón a través de una persona. Y recuerdo que cuando yo vi a esa persona hablándole a muchos jóvenes, yo en mi corazón, y recuerdo que llegué a la casa y yo dije: Dios, yo quiero algún día hablarle a los jóvenes, así como ese joven hoy está hablando de ti. Y entonces le entregué mi corazón a Dios y vine. Y entendí que tener una relación con Dios no es solo decir, Dios, te entrego mi corazón y ya, porque hablando de que Él siempre está tocando la puerta, como te mencionaba antes, Carlos, a veces es como que creo que Dios siempre toca la puerta a nuestro corazón, pero a veces le abrimos la puerta. Pero algo que yo digo, a veces le abrimos la puerta, pero no nos sentamos a cenar, no tenemos esa cena con Él. ¿Y cuál es la cena con el Padre? Su palabra. Entonces yo recuerdo que yo llegué a mi casa esa vez. Y yo dije: Dios, yo quiero tener una relación contigo. Desde pequeña yo siempre he asistido a la iglesia, siempre asistí a la iglesia, pero siempre decía, Dios es bueno, Dios es esto. Pero decía lo que otros decían, no porque yo lo hubiese experimentado en realidad. Exacto. Y entonces ya llegué a ese punto donde yo ya quería conocer al Dios del que otras personas hablaban. Y dije: Dios, yo quiero conocer a ese Dios grande, a ese Dios bueno del que todos hablan, ¿no? Y entonces recuerdo que empecé a orar. Recuerdo que de hecho la primera oración que hice fue en el baño. Esa vez tuve una noche, descansé muy bien y a partir de ahí empecé a orar todas las noches y comencé a leer su palabra. Pasaba mucho tiempo escuchando prédicas también y entonces en ese momento mi vida empezó a cambiar.
porque lo que hablábamos es que Dios te da una manera diferente de ver, ¿no? Ya no somos nosotros. Y recuerdo que en ese momento vino el Espíritu Santo a mí, ¿no? Y entonces, como yo pasaba tanto tiempo orando y leyendo mucho la palabra de Dios, porque yo quería conocer a Dios, quería conocer a ese Dios del que todos hablaban. Y entonces ya es cuando yo empiezo ya a tener algo con Dios y a conocer al Dios. Así es. Y uno de los mayores temores creo que a veces es como no sé, creo que muchos se van a sentir identificados con esto, y es que yo no sé si a ti te pasó, Carlos, pero a mí sí me pasó. Y es que a veces cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos niega muchas cosas. Ya lo que antes venía a ser bueno, pues ahora para ti ya no va a ser bueno, ¿no? Porque Dios nos cambia, nos da una nueva visión. Y recuerdo que en ese momento muchas personas se alejaron de mí y pues me sentía muy sola porque pues ya mis amistades ya no querían lo que yo quería, ya no íbamos como en esa misma dirección, y es ahí donde todo empieza a cambiar. Pero es bonito porque ya cuando, creo que el punto clave es enamorarte tanto de Dios que ya lo que venís a amar lo que Él quiere para ti, entonces ya no se vuelve como una carga. Y entonces te enamoras tanto de Dios que ya no te importa lo que piensen los demás, ya no te importa nada, porque Él te da esa nueva manera de pensar y de ver las cosas. Exacto. Así es. Eso es lo muy bonito, Rixi, de experimentar eso. Así como dijiste, cuando muchas veces nosotros decimos creer en Dios, pero realmente no lo vivimos. ¿Cómo conocer a Dios? Pues aquí yo les quiero leer un versículo de la Biblia que lo encontramos en Daniel 6:10. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de otra habitación que daban a Jerusalén, y se arrodillaban 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacerlo antes. Entonces, para conocer a Dios, mis hermanos, tenemos que tener una relación con Él, tenemos que buscar su presencia, así como hizo Daniel. Él no le importó, a pesar de que las otras personas que le desear el mal a Daniel, Daniel no le importó eso. Lo que le importaba a Daniel era tener la relación con Dios y de orarle 3 veces al día. Es muy bonito eso porque Daniel oraba con sinceridad. Dios para nosotros es ejemplo, entonces así debemos de ser nosotros también, de buscarlo con todo el corazón. Puede ser que pasemos por muchas cosas, puede ser que lleguen momentos muy difíciles para nosotros, pero eso no es excusa para que nosotros tengamos una relación con Dios. Tenemos que buscarle más que todo. Así es. Esta otra pregunta, Carlos, que tenemos es una pregunta que la verdad me gusta mucho, y es justamente, ¿por qué crees que a Dios le interesa conocernos? Exacto. ¿Por qué a Dios le interesa conocernos, no? Es una pregunta que yo me quedé así como que, wow, ¿no? Sí, A Dios le interesa nuestro bien, a Dios le interesa que nosotros estemos bien, porque somos su creación. Somos creación perfecta de Él. Y Él es tan bonito que aun cuando hay montones de personas en el mundo, a Él le interesa que nosotros estemos bien. Y no solo yo, no solo tú, Carlos, sino que también todas esas personas de ahí afuera, personas alcohólicas, personas que están en la calle, a todas esas personas son importantes para Dios. Y cuántas veces, como te mencionaba al principio, llegamos a creer que ya no hay un valor. Justamente yo hace unos días me preguntaba, y algo que creo que el enemigo usa muchas veces para intentar apartarnos o hacernos creer que ya no hay un propósito para nuestras vidas. Y esto creo que se van a sentir identificados cristianos y no cristianos, personas que ya han conocido a Dios y los que no han conocido a Dios. Porque el hecho de que, de hecho, Carlos, nosotros vengamos a Dios no quiere decir que todo va a ser perfecto, ¿no? Exacto. A veces hay personas que creen, justamente hace unos días alguien me decía, bueno, es que hay personas que piensan que ir a la iglesia es como ir a encontrar personas perfectas. Pero la verdad es que no es así. Si vamos a la iglesia es porque realmente necesitamos ser perfeccionados por Dios. Así es. Y pues bueno, yo pensaba en cuántas veces nosotros como cristianos, no sé si tú te has sentido así en algún momento, pero yo sí me he sentido muchas veces así, y quizás ustedes en algún momento se han sentido así. Y es por eso que quiero hablar acerca de esto, y Dios lo ponía en mi corazón, porque creo que el enemigo muchas veces, Carlos, nos hace sentir como que cuando fallamos, cuando ya nos equivocamos, cuando que cometemos un error, un pequeñito error, es como que, no,
ya estás descalificado. Exacto. Ya no hay una oportunidad para vos. Ya no sos digno, ya no sos merecedor de esto. Ya Exacto. Dios ya no tiene los brazos abiertos para ti porque ya fallaste. Y entonces estamos como que en esa vergüenza y ya no queremos ni siquiera orar, ni Sí, siquiera es lo correr a malo. Dios. Y eso es la peor arma que el enemigo utiliza para intentar apartarnos de Dios. Pero algo que yo quiero decirles a ustedes y es que si están pasando por un momento así en el que fallaron o quizás estás recordando un pasado, todos tenemos un pasado, pero Dios borra ese pasado. Así es. Dios transforma. Y, Exacto. y el hecho de que fallaste, de que hayas cometido un error, no te descalifica. Dios sigue esperando por ti. Y Él ama cuando nosotros vamos a Él, aún avergonzados, y le decimos, ¿sabes qué, Dios? Reconozco que fallé. Creo que una de las cosas que creo que a Dios más le gusta es nuestra sinceridad. Cuando Exacto. nosotros vamos a Él y le decimos, Dios, reconozco que me equivoqué, te fallé en esto, y ser sinceros. Yo no sé tú cómo ves a Dios, pero yo lo veo a Dios como mi mejor amigo. Exacto. Yo ando platicando con Él en cada momento de mi vida. Y pues es que no nos podemos esconder de Dios. Justamente el Salmo, uno de mis salmos favoritos es el Salmo 139, perdón, que habla acerca de que no podemos escondernos de Él, porque Él está en todos lados. Sí. Está en todos lados y aun cuando nosotros intentamos muchas veces escapar, no podemos, porque Él siempre está ahí. Exacto. Así es, y eso es lo lindo. No sé qué tienes que opinar acerca. No sé si han leído el libro de David, me llama mucho la atención David, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, pero más así, él pecó, entonces, pero él cuando pecó, él se arrepintió verdaderamente con todo el corazón. Entonces deberíamos hacer así nosotros mismos también, porque imagínate que siendo rey David cayó en eso, más cuanto nosotros que no somos nada a veces y sabemos que no somos perfectos. Muchas veces la mayoría de la gente nos dice que nosotros no somos perfectos porque vamos a la iglesia, pero realmente así no es, sino que nosotros vamos a la iglesia porque necesitamos de Dios, necesitamos que nos ayude, porque en esta vida es un proceso, mis hermanos, es un proceso. Entonces David le oró a Dios sinceramente, hasta a pesar de eso rasgó su vestidura pidiéndole perdón a Dios, pero Dios le perdonó. Es un claro ejemplo que Dios nos ama, sobre todas las cosas, a pesar de que David hizo un pecado de adulterio, pero más así Dios lo perdonó. Pero no les puedo decir que no va a tener consecuencia, claro, obviamente que sí, siempre va a tener consecuencia, pero lo bueno de eso que Dios perdonó a David. Así es, qué lindo, ¿verdad? Que yo siempre he dicho, es como un arma de doble filo, ¿no? Porque a veces es como que creemos, porque entonces puedo fallar las veces que yo quiera y así. Sí, Pero la verdad es que no, creo que nosotros cada día que nos levantamos tenemos que buscar la perfección, ¿no? Claro. El agradar a Dios. ¿Y cómo es que nosotros vamos a llegar a alcanzar esa perfección? Es con Dios, a través de Dios, Exacto. es dejándonos llevar por Él. Creo que una de las cosas que Dios ama de nosotros, Carlos, es la obediencia. La obediencia, claro. Porque Él siempre está hablándonos. No existe un solo momento, justamente estamos hablando acerca de la guianza del Espíritu Santo, ¿no? Cuántas veces Dios nos pide que nosotros hagamos cosas, pero muchas veces no obedecemos a esa voz que Dios a eso que Dios nos manda. Entonces, creo que ese es un punto que muchas veces fallamos como cristianos o como personas, y es no obedecer a la voz de Dios. Exacto. No obedecer. Entonces creo que cada día debemos de buscar esa perfección, y eso que solo se puede alcanzar con Él, la verdad. Exacto. Así es. Así es. Mis hermanos, es un tema muy interesante, espero que la están disfrutando con nosotros, y también les quería decir que Dios está con ustedes. No sé cómo están, pero así como perdona a David, así como nos perdona a nosotros, Él también te puede perdonar y te puede dar una oportunidad más. Así es, la verdad que es bonito. Nosotros le queríamos compartir acerca de esto porque creo que todos tenemos, hablábamos acerca de que, creo que ayer te comentaba, ¿verdad?, acerca de que muchas veces vamos a las iglesias y es como que queremos a Dios solo para nosotros mismos. Sí. Nos volvemos egoístas al no compartir a Dios. Exacto. Y pensaba, ¿por qué no compartir al Dios que me cambió a mí, que te cambió a ti? Si Dios ha hecho algo conmigo,
contigo, Él puede hacer algo con tu vida también. Entonces Exacto. Él es capaz de hacer cualquier cosa y a veces creemos o guardamos a Dios solamente para las iglesias, pero la verdad es que no es así. Debemos de aprender a compartir a Dios con las personas de la calle, con personas que lo necesitan, personas alcohólicas, Así es. personas que creen que ya no hay una esperanza. Y es por eso que nosotros hablamos a esas personas, Carlos, que quizás de hecho, no sé, como dijo Carlos, ¿cómo estás tú que nos estás escuchando? No sé si estás pasando por momentos de ansiedad, de depresión, momentos en los que quizás sientas que ya no hay una salida para tu vida, pero nosotros te decimos que sí hay una salida. Así Y es. ese es el Dios que a nosotros nos sacó de algo. Yo hace un tiempo pasé por un momento bien difícil y es donde ahí se muestra el favor de Dios, ¿no? Estuve como Así en un es. huequito donde dije, no voy a poder salir de aquí. Y la verdad es que Dios es tan grande, tan maravilloso, que Él siempre muestra las salidas y es por eso que nosotros les compartimos acerca del Dios que muestra las salidas, porque, bueno, de hecho Él es la salida a Así todo. es, claro. Vivimos en un mundo, Carlos, en el que muchas veces creo que algo que he podido experimentar durante todo este transcurso de tiempo y es que Dios nos está hablando a algo y es que últimamente vivimos como enfocados solo en querer más Sí, más exacto. cosas, querer tantas cosas materiales que llegamos a desenfocarnos del quien nos creó, Sí. del creador de las cosas. Dice la palabra de Dios que si buscáramos primeramente el reino de los cielos y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Exacto. Pero ahora, ¿qué está siendo el centro de tu vida, de mi vida? Porque creo que si Dios fuera el centro de nuestra vida, creo que todo sería como diferente, ¿no? Pero creo que a Sí. veces nos desenfocamos y cosas que el enemigo utiliza para desenfocarnos es lo material. Así Lo es. material. Amamos, Sin duda. llegamos a amar, a enamorarnos de las cosas del mundo y entonces empezamos como a desenfocarnos del creador de eso, Sí. del creador de nosotros. Y entonces es por eso que yo te pregunto y quiero que te preguntes ahí donde estás, incluso tú, Carlos, y yo que estoy aquí, preguntarnos qué está siendo el centro de nuestra vida. ¿Está siendo Dios o están siendo las cosas materiales? Exacto. Están siendo nuestros propios sueños, porque algo que creo que Dios nos manda es a despojarnos, ¿no? A Sí. despojarnos de nosotros mismos y el decirle a Dios, te soltamos todo nuestros sueños, todo lo que somos, para entregarte a ti y todos nuestros planes. Exacto. Así Muy es. interesante eso, Rex. Así como estabas diciendo que a Ajá. veces nosotros nos distraemos por las cosas materiales y nos enfocamos sobre el futuro, cómo será mi vida, y yo la pasé realmente, por los que me conocen, lo saben. Hubo un tiempo donde yo dije, aquí nada más voy a dejar la música, ya no voy a cantar, ya no voy a dedicarme más que todo para Dios. Me enfoqué más en las cosas materiales, me enfoqué más cómo sería mi vida en el futuro y me preocupé mucho. Más que todo yo creo que yo me afané por la vida y es uno de los errores que cometemos como persona y también como jóvenes. Yo creo que es uno de los mayores errores que cometemos. Y yo les digo que el plan de Dios es perfecto, así como dice el versículo que más buscar primeramente el reino de Dios y justicia, todas estas cosas os vendrán por ellas. Yo les digo, mis hermanos, que nosotros tenemos que esperar en Dios. No tenemos que acelerar los pasos, sino que un paso a la vez tenemos que esperar lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque Dios nos ama y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere malas cosas para nosotros, sino que Él siempre desea lo mejor para nosotros. Y eso es lo que viví, y eso es donde nosotros como jóvenes nos descarriamos y nos enfocamos en las cosas materiales. Hay que buscar siempre la presencia de Dios, porque Él es el único que les puede llenar ese vacío, porque en ese tiempo en mí siempre hay un vacío, yo sentía algún vacío, entonces yo quería comprando cosas materiales, todo eso, pero más aún no me llenaba, entonces no entendía cuál era ese vacío, pero realmente ese vacío era Dios. Entonces al fin entendí más después que lo que yo necesitaba era Dios. Imagínate cuánto pasé para entender todo eso. Por eso yo les digo que como jóvenes deberíamos enfocarnos en Dios, deberíamos enfocarnos en su presencia, y así Dios nos va a ayudar en el proceso. Así es, y es que uno de los errores que podemos cometer en la vida es justamente lo que mencionabas acerca de el apresurarnos, ¿no? Creo que Sí. muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué me va mal en esto? ¿Y por qué me pasó esto? Y es justamente porque no estamos siendo direccionados por Dios, porque a veces nos apresuramos tanto
que entonces llegamos a tomar decisiones equivocadas, porque no esperamos la respuesta de Dios. Y entonces venimos y actuamos solo conforme a, no, yo quiero esto, yo quiero esto, y si esto, correcto, y si yo quiero esto, y en fin, hacemos como planes y decimos, no, yo creo que esto es lo mejor para mi vida, pero no esperamos a ser direccionados por Dios, y es por eso que muchas veces fracasamos y muchas veces nos equivocamos, porque no estamos siendo pacientes, y creo que eso es una de las cosas que más se dan los seres humanos, ¿verdad? Ser impacientes, y creo que debemos de aprender a ser pacientes y pedirle a Dios que nos ayude cada día a poder esperar y confiar en Él, porque todo lo que Dios tiene para nosotros, Carlos, es bueno. Somos sus hijos, somos su creación. Imagínate ¿qué padre va a querer lo peor para sus hijos? Creo que ninguno, ¿verdad? Todo ninguno. Padre quiere lo bueno para sus hijos. Entonces imagínate, Dios, el creador de nuestra vida, cuanto más va a querer algo malo para nosotros. Él solamente quiere que nosotros realmente aprendamos a confiar en Él y a depender totalmente de Él. Así es. Yo cuando hice esta pregunta acerca de por qué a Dios le interesa que yo le conozca, también me preguntaba, ¿por qué a mí debería de interesarme conocer a Dios? Sí. Y justamente me quedé pensando en lo que te mencionaba. ¿Por qué a mí me interesa conocer a Dios? Porque cuando venimos a Dios, venimos a ver la vida de una manera distinta. Exacto. Y esto lo voy a compartir con todas esas personas que no le han entregado quizás su corazón a Dios. Y quizás te has hecho esta pregunta, ¿por qué a mí no me interesa conocer a Dios? Simplemente quizás has llegado a decir, no, es que yo estoy bien así como estoy, me va bien, y en fin. Incluso a veces puede llegar, ha pasado creo, donde, hay personas que dicen, no, pero es que mira cómo es la vida de esa persona que conoce a Dios, y mi vida está mejor que la de esa persona, y eso que no tengo a Dios en mi corazón. Exacto. Creo que hay personas que han llegado a pensar eso, y es triste, la verdad, pero es por eso que yo quiero decirte que a Dios le interesa conocernos, pero a nosotros también nos interesa conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que sana, es el Dios que restaura, es el Dios que limpia, es el Dios que te hace sentir de una manera completamente diferente. Como lo mencionabas al principio, justamente ahorita que decías de que llegó un momento en el que te aislaste del llamado que Dios tenía para ti, y llegaste a sentirte vacío, ¿no? Y eso pasa, y yo creo que quizás en el momento a todos nos ha pasado, ¿no? Antes de conocer a Dios, incluso a veces ya teniendo a Dios, nos preguntamos, no, pero ¿por qué siento este vacío en mí? ¿Qué es lo que falta, no? Y es más de la presencia de Dios, el buscarle más a Él, porque créeme que no habrá nadie en el mundo que te ame tanto, tanto, tanto como lo hace Dios. Entonces esta pregunta, ¿por qué debería de interesarme conocer a Dios? Porque realmente Él es el dador de la vida. Él es el dador de la vida, y porque no vamos a estar mejor en cualquier otro lugar más que en Dios, más que con Él, porque Él es el único que puede darnos esa plenitud, y aún en medio de cualquier adversidad, Él te da esa tranquilidad, esa paz, te da ese gozo, y eso solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Entonces eso es lo lindo de tener a Dios. Es lo bonito, es lo hermoso. Así y es. También, así como Dios cuando envió a su Hijo Jesucristo por nosotros, es cuánto amor por nosotros. Imagínate tú, si fuera que tú tengas un hijo y le dirías, y sacrifícate por todas esas personas. Es muy interesante eso. Yo creo que Dios pensó mucho en eso, y Dios actuó con un amor extraordinario, y hizo toda esa causa por nosotros. Es muy lindo saber que Dios nos ama. Fue interesante eso, Rixi, la verdad. Sí, justamente ahorita que hablas acerca de la cruz, yo recuerdo que hace unos días atrás o semanas atrás, yo me preguntaba y llegué a dudar del valor que tenía como persona. Y entonces, ¿sabes a qué fui? Fui y puse la película acerca de la crucifixión, porque yo quería recordar quién me amó primero. Y es que Dios nos amó primero. Imagínate, cuántas veces dudamos de lo mucho que valemos como personas, y llegamos a descalificarnos y así. Y entonces, tú que nos estás viendo y te has sentido así como que ya no tienes un valor porque quizás estás pasando por X o Y razón, dificultad en tu vida, o eres alcohólico, o tomas, o estás con ansiedad, o tienes un pasado
triste o no sé qué sea que estás pasando, pero has llegado a dudar de tu valor o de que puedes ser perdonado, Sí, recuerda la cruz, recuerda la exacto. cruz, recuerda que pues Él dio su vida por amor a ti. Y imagínate qué mayor amor que ese. Yo, Sí, la verdad que, wow, yo lloro al solo leer la historia de la cruz, la Jesús. crucifixión de Jesús, porque no existe alguien que pueda amarnos con esa misma intensidad de amor como Exacto. lo hizo Él. O sea, somos tan afortunados, Carlos, de poder tenerlo a Él. Sí, Somos claro. afortunados, la verdad. Definitivamente. Bueno, y la verdad que ha sido un placer, Carlos, el poder estar compartiendo acerca de este tema y acerca de estas preguntas tan bonitas, la verdad, acerca de quién es Dios, cómo conocer a Dios y por qué a Dios le interesa el que nosotros Así le es. conozcamos. Y pues quiero dejarte con algo. Tu mejor amigo siempre va a ser Dios. Tu mejor consejero siempre va a ser Dios. Tu Así es. mejor papá siempre va a ser Dios. Todo eso que estás buscando en el mundo, el único que puede dártelo es Dios. Ese vacío que tú tienes, ese vacío, esa dificultad que estás pasando, solo Dios la puede llenar. No Así es. existe nadie que pueda llenarte tanto como lo hace Él. Así que Amén. yo te invito en este momento, Carlos, vamos a terminar con una oración. Vamos a orar por todas esas personas que aún no han conocido a Dios y vamos a invitar, tú que nos estás viendo en tu casa, si puedes cerrar tus ojos junto con nosotros y vamos a terminar con esta oración. Déjanos orar por ti. Amado Dios, te damos las gracias, Padre, porque nos permites adorarte, porque nos permites exaltarte. Adoramos y exaltamos tu nombre, Espíritu Santo de Dios. En esta hora, Dios, venimos a presentarte la vida de cada persona, Dios, que aún no te ha entregado su corazón, Espíritu Santo. Yo te pido, papá, que seas tú tocando cada vida, que seas tú tocando cada corazón, papá, para que así como nosotros hemos venido a ti, otros puedan alcanzarte también, Padre, para que ellos puedan conocer al Dios que sana, al Dios que restaura, al Dios que perdona, al Dios que redime, papá. Espíritu Santo de Dios, bendice cada vida, bendice cada corazón, papá. Sabemos que no hay nada que está imposible para ti, Espíritu Santo de Dios, y es por eso que nos presentamos a ti, porque sabemos y reconocemos que somos dependientes, que somos necesitados de ti en cada momento, y asimismo por cada persona que incluso ya te ha entregado su corazón, papá. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, guardando cada vida, guardando cada corazón, y que cada día nos ayudes a ir en pos de ti, que cada día nos ayudes a cargar la cruz, Espíritu Santo de Dios, que tú seas el centro de nuestra vida, Espíritu Santo. Si hay algo más que está ocupando el lugar en nuestras vidas, te pedimos que seas tú, papá, ayudándonos a que volvamos a nuestro primer amor, que volvamos a ti, que cada día podamos recordar que así como tú nos amaste, nosotros podamos corresponder a ese amor, papá. Te adoramos y te exaltamos y te damos las gracias porque no te cansas con cada uno de nosotros, y te pedimos, Padre, que continúes ayudándonos, que continúes cada día ayudándonos a ser mejores personas, a poder buscarte más, a podernos enamorar tanto de ti, que lo único que amemos, que lo único que anhelemos en nuestra vida sea el conocerte a ti, sea el amar tu presencia en cada momento. Espíritu Santo de Dios, no permitas que nada en la vida, que nada en el mundo pueda saciarnos tanto como lo haces tú. Llénanos cada día de ti, Padre. Quédate con cada uno de nosotros, Padre, y bendice cada vida que hoy nos está viendo, cada persona, Dios mío, que hoy está pasando por una dificultad. Tú que conoces cada corazón, tú que conoces cada caso de cada persona, Dios. Hay personas con ansiedad, hay personas con depresión, hay personas que están pensando que ya no hay una salida. Hoy Dios quiere recordarte que Dios tiene algo mayor para darte, que Dios quiere darte algo mejor que eso que tú hoy estás pidiendo, que eso que tú estás perdiendo. Dios, si Dios te está pidiendo que sueltes algo, deja que Él te guíe, porque lo que Dios quiere darte siempre va a ser mejor que eso que te está quitando. Gracias, precioso Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque siempre, siempre estás con cada uno de nosotros, aun cuando no somos merecedores de tu gracia, papá. Aún así decides amarnos, aún así decides aceptarnos y tomarnos como tus hijos, Dios. Adoramos y exaltamos el nombre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Eso fue todo, mis amigos. Espero que les gustó este hermoso momento.
Rixi, de verdad, estuvo excelente este tema, muy interesante la verdad, y esperemos en Dios, mis hermanos, que vamos a seguir haciendo esto y nos pueden ayudar con los comentarios, con los likes y compartir el video. Dios les bendiga, nos vemos.